El cuento de la serpiente verde de Johann Wolfgang von Goethe. Coles y cebollas podríais aún encontrarlas en cualquier sitio, pero en vano buscaréis alcachofas. Todas las plantas de mi jardín no tienen ni pétalos ni frutos, pero cada ramita que quiebro y planto en la tumba de un ser querido reverdece de inmediato y rápidamente crece. Por desgracia, he visto crecer todos estos grupos de matorrales y florestas. Las umbelas de estos pinos, los obeliscos de estos cipreses, los colosos de encinos y hayas, todos fueron ramas diminutas plantadas por mi mano como tristes monumentos en un suelo normalmente infértil. La vieja había prestado poca atención a este discurso mientras solo observaba su mano, la cual, en presencia de la hermosa Azucena, se volvía más y más negra y parecía disminuir a cada minuto. Quería tomar su cesto y estaba a punto de irse cuando sintió que había olvidado lo mejor. Enseguida extrajo al dogo convertido y lo colocó sobre el prado, no lejos de la hermosa mujer. Mi marido, dijo la vieja, os manda este presente. Sabéis que podéis revivir esta piedra preciosa apenas la toquéis. Este bueno y fiel animalillo os dará con seguridad mucha alegría, y la tristeza de que yo lo haya perdido puede aligerarse con la idea de que vos lo poseéis. La hermosa Azucena miró con placer al manso animal y, según podía apreciarse, con admiración. Coinciden muchos signos que me inspiran gran esperanza, dijo ella. Pero ay, ¿no es acaso una locura propia de nuestra naturaleza que cuando coinciden muchas desgracias nos imaginemos que lo mejor está cerca? ¿Cómo han de ayudarme tantos buenos signos? El ave muerta, la negra mano de mi amiga, el dogo convertido en joya, ¿tiene así su fiel imagen? ¿Acaso no me lo ha enviado la lámpara? Alejada del dulce gozo humano, estoy, por cierto, hermanada a la desdicha. Ay, ¿por qué no está el templo junto al río? ¿Por qué el puente no está todavía construido? Con cierta impaciencia había escuchado la mujer estos versos que la hermosa Azucena había acompañado con los agradables sonidos de su lira y que a cualquier otro hubiera encantado. Apenas quiso retirarse cuando de nuevo le fue impedido por la llegada de la serpiente verde. Ésta había escuchado los últimos versos de la canción, por lo que al momento, llena de confianza, le infundió coraje. «La profecía del puente se ha cumplido», exclamó. «Preguntad tan solo a esa buena mujer qué hermoso se muestra el arco en este momento.
Lo que normalmente era jaspe opaco, lo que solo era pracio a través del cual la luz atravesaba cuando mucho sus bordes, se ha vuelto ahora una transparente joya. Ningún berilo es tan claro y ninguna esmeralda tiene tan hermoso color. En tal caso os deseo suerte, dijo Azucena, mas perdonadme si no creo cumplida aún la profecía. Sobre el elevado arco de vuestro puente solo pueden pasar peatones y se nos ha prometido que pasarán caballos y carros y viajeros de todas clases yendo y viniendo al mismo tiempo sobre el puente. ¿No se os ha profetizado acerca de los grandes pilares que se levantarán desde el río mismo? La vieja había clavado en todo momento su mirada sobre la mano. En ese instante interrumpió la conversación y se despidió ceremoniosamente. Aguarda un momento más, le dijo la hermosa Azucena, y lleva a mi pobre canario, ruega a la lámpara que lo convierta en un hermoso topacio. Yo lo quiero revivir con mis manos, y él, junto con vuestro buen Mops, serán mi mejor esparcimiento. Pero apresúrate lo más que puedas, pues con la puesta del sol una insoportable descomposición atacará al pobre animal y desgarrará para siempre el conjunto de su hermosa figura. La anciana colocó el diminuto cadáver entre tiernas hojas dentro del cesto y se retiró a toda prisa. Sea lo que fuere, dijo la serpiente, continuando la conversación interrumpida. El templo está construido, pero aún no está en el río, replicó la hermosa mujer. Aún reposa en las profundidades de la tierra, dijo la serpiente. Yo he visto a los reyes y he hablado con ellos. Pero ¿cuándo se levantarán?, preguntó Azucena. La serpiente replicó. Escuché las grandes palabras resonar dentro del templo. El tiempo ha llegado. Una agradable alegría se extendió por el rostro de la beldad. Pues hoy escuché, dijo ella, las venturosas palabras por la segunda ocasión. ¿Cuándo llegará el día que las escuche por la tercera vez? Se levantó y de inmediato, detrás de un matorral, surgió una encantadora muchacha que recibió de sus manos la lira. A esta la siguió otra que plegó el catrecillo tallado en marfil, en el cual había estado sentada Azucena, y bajo su brazo tomó el plateado almohadón. Una tercera que llevaba una gran sombrilla bordada con perlas, se presentó en espera de que Azucena llegara a necesitarla en caso de hacer su paseo. Eran estas tres muchachas de una expresión incomparablemente bella y encantadora, y sin embargo, tan solo resaltaba la belleza de Azucena, de modo que cada una terminó por reconocer que no podían compararse con ella. Mientras tanto, la hermosa Azucena había observado con placer al magnífico perro,
Se inclinó hacia él, lo tocó y en ese instante se levantó de un salto. Se volvió vivazmente, corrió de un lado a otro y por último se arrojó sobre su bienhechora, saludándola de la manera más amable. Ella lo tomó en sus brazos y lo estrechó contra su pecho. ¡Qué frío estás! Y aunque solo anida en ti la mitad de la vida, eres bienvenido. Te quiero amar tiernamente, jugar contigo, mimarte y estrecharte con todas mis fuerzas cerca de mi corazón. En ese momento lo soltó, lo alejó de sí, volvió a llamarlo, jugó con él y corretearon inocente y vivazmente sobre el prado, de manera que había que ver su alegría con nuevo encanto y participar de ella, al igual que un momento después su tristeza había afluido a todos los corazones. Esa alegría, esos graciosos juegos fueron interrumpidos por la llegada del joven triste. Se aproximó de la manera como ya lo hemos visto, solo que el calor del día parecía haberlo fatigado todavía más, y ante la presencia de su amada empalidecía más a cada instante. Llevaba el azor en su mano, posado tranquilamente como una paloma, dejando caer sus alas. «No es amable», exclamó Azucena dirigiéndose a él, «que traigas ante mi vista el odioso animal, el monstruo que ha matado a mi pequeño cantarín». «No riñas a la infeliz ave», replicó el joven, «acúsate más bien a ti misma y al destino, y concédeme que permanezca en compañía de mi hermano de miserias». Mientras tanto, el perro no cesaba de importunar a la beldad, a lo cual ella le correspondía con las muestras más cariñosas. Palmeó sus manos a fin de apartarlo. Después al punto se dirigió para traerlo de nuevo. Intentaba cogerlo cuando él huía y ahuyentarlo cuando intentaba acercarse a ella. El joven observaba en silencio y con creciente disgusto. Pero finalmente, como ella tomara en sus brazos al feo animalillo, que a él le parecía del todo horrible, lo apretara contra su blanco regazo y besara su negro hocico con sus celestiales labios, se le agotó por completo la paciencia y exclamó, lleno de desesperación: «¿Es que debo yo, tal vez para siempre y por un triste destino, vivir privado de tu presencia, de ti, por cuya causa he perdido todo, incluso a mí mismo? Ver ante mis ojos que una criatura tan antinatural te provoque alegría, que gane tu afecto y pueda disfrutar de tu abrazo. Debo ir pagando por más tiempo de un lado a otro y completar el triste círculo cruzando el río de una a otra de sus orillas. No, aún palpita una chispa del antiguo heroísmo en mi pecho. Que en este momento se levante crepitante por última vez,
Si piedras pueden reposar en tu seno, entonces que me convierta en piedra. Si tu tacto mata, entonces quiero morir en tus manos. Dijo estas palabras con ademanes vehementes. El azor voló de su mano, pero él se arrojó hacia la hermosa muchacha cuando ella alzó sus manos para detenerlo y con horror sintió ella la dorada carga en su seno. Con un grito retrocedió y el encantador mancebo se desplomó desde la altura de sus brazos. La desgracia ya había sucedido. La dulce Azucena estaba de pie, inmóvil, mirando absorta el cadáver inánime. El corazón parecía paralizársele dentro del pecho y sus ojos estaban sin lágrimas. En vano, el doguillo intentaba traerla con movimientos amistosos, pero ella, todo el mundo, para ella había muerto con él. En su muda desesperación, no buscó ayuda, pues ya no esperaba ninguna. Por el contrario, la serpiente se movió con la mayor presteza. Parecía tener en mente una forma de salvarlo y en efecto sus extraños movimientos servían al menos para impedir de momento las inminentes, terribles consecuencias de la desgracia. Con su flexible cuerpo describió un amplio círculo en torno al cadáver. Tomó la punta de su cola con los colmillos y se mantuvo inmóvil. Poco después apareció una de las más hermosas doncellas de Azucena, que tenía consigo el catrecillo de marfil e instó a la beldad con sus gestos amables a que se sentara. Poco después llegó la segunda de ellas, que llevaba un velo rojo que colocó sobre la cabeza de su señora, ornamentándola más que cubriéndola. La tercera le dio la lira y apenas había ella tomado el precioso instrumento y arrancado algunos tonos a las cuerdas, cuando la primera regresó con un redondo y claro espejo, se sentó ante la beldad. Captó sus miradas y le presentó la imagen más agradable que podía hallarse en la naturaleza. El dolor acrecentaba su hermosura, el velo, sus encantos, la lira, su gracia, y cuanto más deseaba uno ver cambiar su triste situación, tanto más deseaba uno mantener su imagen tal y como aparecía en esos momentos. Con una muda mirada hacia el espejo, tan pronto como arrancaba sonidos melodiosos, su dolor parecía aumentar y las cuerdas respondían vehementemente a su lamento. Varias veces hizo el intento de cantar, pero la voz se le quebraba. Pronto su dolor se disolvió en lágrimas. Las doncellas la tomaron del brazo en su ayuda. La lira cayó de su falda. Apenas tomó la solícita sierva el instrumento, lo puso a su lado. ¿Quién nos trae al hombre de la lámpara antes de que el sol desaparezca? Siseó suave pero comprensiblemente la serpiente. Las muchachas se miraron entre sí y las lágrimas de Azucena fueron en aumento. En ese instante, la mujer del cesto regresó desalentada. «Estoy perdida e inválida», exclamó ella. «Mirad
cómo mi mano casi ha desaparecido. Ni el barquero ni el gigante me quieren transportar, porque aún soy deudora del agua. En vano he ofrecido 100 coles y 100 cebollas. No quieren más que 3 piezas y ninguna alcachofa puede encontrarse en esta región. Olvidad vuestra pena, dijo la serpiente, y tratad de ayudar aquí. Tal vez al mismo tiempo se os pueda ayudar. Apresuraos todo lo que podáis para encontrar a los fuegos fatuos. Aún queda suficiente luz para verlos, pero tal vez podáis escuchar sus risas y su alboroto. Si ellos se apresuran, el gigante os llevará todavía al otro lado del río, y entonces podréis encontrar al hombre de la lámpara y enviarlo aquí. La mujer corrió tan aprisa como pudo, y la serpiente parecía esperar el regreso de ambos con la misma impaciencia que Azucena. El rayo del sol poniente doraba, por desgracia, ya tan solo la punta más alta de los árboles y de la maleza, y largas sombras se extendían sobre el lago y los prados. La serpiente se movía con impaciencia y Azucena se deshacía en lágrimas. En ese trance, la serpiente miraba en torno suyo, pues temía a cada momento que el sol se ocultase, que la podredumbre penetrase en el círculo mágico y atacara inconteniblemente al apuesto mancebo. Por fin vio en lo alto del cielo al Azor con su purpúreo plumaje y cuyo pecho reflejaba los últimos rayos del sol. Se estremeció de alegría ante la buena señal y no se equivocaba, pues poco después vio al hombre de la lámpara deslizarse por encima del lago como si patinara. La serpiente no cambió de posición, pero Azucena se puso de pie y le gritó: ¡Qué buen espíritu te envía en este momento en que te deseamos y necesitamos tanto! El espíritu de mi lámpara me impulsa, replicó el viejo, y el Azor me condujo hasta aquí. Mi lámpara chisporrotea cuando alguien me necesita y yo solamente busco la señal en el cielo. Cualquier ave o meteoro me señala la dirección o el sentido hacia donde debo dirigirme. Estad tranquila, bella doncella. Yo no sé si puedo ayudar. Uno solo no ayuda, sino el que se une en la hora precisa con muchos. Dejadnos diferir y esperad. Mantén tu círculo cerrado. Continuó, dirigiéndose a la serpiente y sentándose al lado suyo, sobre un montículo de tierra y alumbrando el cuerpo muerto. Traed también al buen canario y colocadlo dentro del círculo. Las muchachas tomaron del cesto el pequeño cadáver que la vieja había dejado allí y obedecieron a la voz del hombre. Mientras tanto, el sol se había ocultado y a medida que la oscuridad aumentaba, no solo la serpiente y la lámpara del hombre comenzaron a resplandecer, cada quien a su modo, sino que también el velo de Azucena despedía una tenue luz que coloreaba sus pálidas mejillas y su vestido blanco como una tierna aurora de una gracia infinita. Uno al otro se miraron intercambiando miradas en una muda contemplación. Preocupación y tristeza estaban apaciguadas por una firme esperanza. Por ello,
No parecía menos gratificante mirar a la vieja en compañía de los vivaces fuegos, quienes entre tanto debían haber gastado mucho, pues se habían puesto extremadamente magros, a pesar de lo cual se comportaban de lo más comedidos frente a la princesa y las demás doncellas. Con entero aplomo y locuaz expresividad dijeron cosas bastante vulgares. Se mostraron sobre todo muy receptivos, especialmente ante el encanto que el reluciente velo expandía sobre Azucena y sus acompañantes. Las mujeres bajaron modestamente sus miradas y el elogio de su belleza en verdad las embellecía. Todo el mundo estaba contento, tranquilo, excepto la anciana, pese a que su marido afirmaba que su mano no podía disminuir más mientras estuviese expuesta a la luz de la lámpara. Ella aseguró más de una vez que, de continuar así, ese noble miembro desaparecería del todo antes de la medianoche. El viejo de la lámpara había escuchado atentamente la conversación de los fuegos fatuos y estaba contento de que Azucena se hubiera distraído y alegrado con esta conversación. Y en efecto, llegó la medianoche. No se sabía cómo. El viejo miró a las estrellas y entonces comenzó a decir: «Estamos reunidos en la feliz hora. Desempeñe cada quien su trabajo, cada uno cumpla con su obligación y una felicidad colectiva disolverá a los pesares de cada quien, al igual que la desgracia de todos consume las alegrías de cada uno». Después de dichas palabras, surgió un maravilloso barullo, pues todos los presentes hablaron por sí mismos y expresaron en voz alta lo que tenían que hacer. Solo las 3 doncellas permanecían en silencio, vencidas por el sueño. Una al lado de la lira, la otra a la vera del parasol y la tercera junto al catrecillo. Y no se les podía tomar a mal, pues era ya tarde. Los flamígeros jóvenes, después de breves galanterías que también habían dedicado a las siervas, habían acabado por referirse a Azucena como la más hermosa. El anciano dijo al Azor: «Toma el espejo y con los primeros rayos del sol alumbra a las durmientes y despiértalas desde la altura con el reflejo de la luz». La serpiente comenzó a agitarse, deshizo el círculo y se movió en grandes ondulaciones hacia el río. Los fuegos fatuos le siguieron con la mayor ceremonia, de modo que podía uno considerarlos como las llamas más serias. La anciana y su marido tomaron el cesto, cuya tenue luz no se había advertido hasta ese momento. Lo estiraron por ambos lados hasta hacerlo más y más grande y resplandeciente, y enseguida introdujeron el cadáver del mancebo y colocaron el canario en su pecho. El cesto se elevó en el aire y flotó sobre la cabeza de la vieja, quien siguió el camino de los fuegos fatuos. La bella Azucena tomó al perrillo entre sus brazos y siguió a la anciana. El hombre de la lámpara cerraba el séquito mientras la región estaba iluminada de la más extraña manera por esas diversas luces.
No sin escasa admiración, el grupo al llegar al río vio elevarse un arco precioso sobre el mismo, encima del cual la serpiente bienhechora les preparó un camino esplendoroso. Si durante el día uno había admirado las transparentes gemas de las que se apreciaba estar construido el puente, entonces durante la noche se admiraba uno de su resplandeciente hermosura. En la parte superior el claro círculo se destacaba del oscuro cielo, mientras que en la parte inferior refulgían vivos destellos hacia el centro, mostrando la cambiante solidez de la construcción. La comitiva atravesó con lentitud y el barquero, que miraba a lo lejos desde su choza, contemplaba con admiración el círculo resplandeciente y las extrañas luces que por encima del mismo se agitaban. Apenas llegaron a la otra orilla, cuando el arco comenzó a balancearse de un modo singular al aproximarse el agua ondulante. Poco después, la serpiente se arrastraba por tierra, el cesto se asentó en el suelo y la serpiente volvió a cerrar su círculo. El anciano se inclinó ante ella y dijo: